Saludos y bendiciones, mis amados hermanos, y para todos ustedes que puedan estar viendo en este video. Hoy quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de compartir su palabra a través de estos medios. Y mi oración es que esta palabra que ha puesto en mi corazón pueda ser de edificación mutua, tanto para ustedes como para mi persona, y podamos crecer juntos como cuerpo de Cristo. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón el día de hoy la he titulado La sangre preciosa de Jesús. Y quisiera invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Y dice así: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este tiempo donde muchos, y como cristianos, como pueblo de Cristo, nos encontramos rememorando su sacrificio, nos encontramos rememorando la entrega de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección, donde nos ha dado vida juntamente con Él. Este tema de la sangre de Cristo nos habla de su muerte sacrificial, de la obra completa de expiación de nuestros pecados, la cual llevó a cabo por el derramamiento de su sangre. Y a través de él hemos recibido el don de la salvación. Como hijos de Dios y seguidores de Cristo, necesario nos es conocer y refrescar continuamente el valor y el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y sobre la vida de todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador. El valor de la sangre de Cristo cubre completamente el precio por nuestros pecados y el pecado de toda la humanidad por todas las generaciones. Ahora bien, ¿pero cuál es el precio por nuestro pecado? Esta pregunta nos lleva al principio de todas las cosas. Cuando Adán y Eva pecaron en desobediencia a Dios, su pecado trajo consecuencia, trajo maldición tanto para la humanidad como para la naturaleza, como para la tierra misma. Y se desencadenó una herencia de naturaleza pecaminosa en el hombre, generando así la ruptura o separación entre Dios santo y el hombre en su pecado. La palabra de Dios nos revela que la paga o el precio del pecado es la muerte. Y eso lo encontramos en Romanos 6:23, parte A del versículo. Es decir, que demanda el derramamiento de sangre, tal como vemos que sucedió en el caso de Adán y de Eva. ¿Y dónde encontramos esto? En Génesis 3:21, que nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. Este texto nos deja ver que un sustituto tuvo que morir y derramar su sangre para que su piel cubriera la vergüenza del pecado del hombre. Y no solamente esto, sino que el hombre, Adán, Eva, pudieran estar frente a Dios sin ser consumidos por su ira y justicia frente al pecado. Recordemos que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es justo y que entre él y el pecado no hay comunión. En Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre
está. Y yo os la he dado para hacer expiación, es decir, que la sangre simboliza vida. Y desde el Antiguo Testamento, Dios reveló a su pueblo que a través de la sangre podían hacer expiación por sus pecados, es decir, reparación, enmienda, pago por la culpa, purificación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, esto nos lleva a entender el plan redentor de Dios para la humanidad, que se dio desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y desde el primer sacrificio, como vimos con Adán y Eva, así como todos los que establece la ley en el Antiguo Testamento, todos estos sacrificios nos hablan de ese plan de Dios, de ese plan de redención que nuestro Dios diseñó para salvar, para redimir, para restaurar la humanidad de su pecado. Sin embargo, estos sacrificios a través de animales eran imperfectos, eran sombra de lo que había de venir. No eran capaces de limpiar el pecado del hombre de una vez y para siempre, sino que tenían que ser ofrecidos una y otra vez de manera continua. Porque dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, Dios estableció un nuevo pacto, y esto es una hermosa y maravillosa noticia para nosotros. Un sacrificio perfecto a través de su Hijo Jesús, quien representa el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, santo. Por medio de él hemos sido redimidos, hemos sido perdonados una vez y para siempre. Hebreos 9, verso 11 y 12 nos dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y perfecto que está en los cielos, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, es decir, de este mundo imperfecto, sino que está en la perfección de nuestro Padre. Y con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Así también Mateo 26:28 dice, cuando Jesús compartió la cena con sus discípulos y dijo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y es entonces, ahora testificamos la obra maravillosa que la preciosa sangre de Jesús ha hecho y hace en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho la sangre, la preciosa sangre de Cristo en nosotros? Número 1, nos ha redimido. Es decir, pagó el precio por nuestro
pecado. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y saldó la deuda de nuestro pecado. Nos hizo libres de toda condenación. Por ello, ya nosotros no debemos ser esclavos del pecado. No debemos permitir que el enemigo nos acuse, trayendo constantes culpas y condenación a nuestras vidas. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros reconocemos su sacrificio, su sangre nos limpia, su sangre nos liberta, nos paga el precio por nuestro pecado. Y debemos recordarle al enemigo que por la sangre de Cristo nosotros somos libres, perdonados, salvos y somos una nueva criatura en Él. Cristo nos hizo libres de toda esclavitud y borró nuestros pecados. Así que es importante nosotros ser conscientes, tener conciencia y entender que ya su sangre nos limpió, que ya su sangre pagó el precio por mi pecado, que en su sangre fui redimida y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto tiene que traer libertad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras actitudes como hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no. Nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de Dios a nuestra vida, a la humanidad. Ahora, en punto 2, la sangre preciosa de Cristo nos ha reconciliado. ¿Y qué quiere decir esto? Que esa ruptura que hubo, esa separación que hubo al momento del hombre caer en pecado y ser separado de la presencia de Dios, ahora su sangre preciosa nos reconcilia. Y toda enemistad entre Dios y el hombre por el pecado es rota, es vencida, es cancelada a través de la reconciliación que obtenemos por la sangre de Cristo. Su sangre nos acerca al Padre. Rompió con toda barrera, con todo velo que nos separaba de la presencia de Dios. Nos ha colocado en posición de paz en nuestra relación con Dios y nos concilia con Él. Por lo tanto, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, sin culpas, sin condenación por nuestros pecados. La muerte de Cristo abrió un camino nuevo a la presencia de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, porque Él es el camino. Él es quien nos reconcilió con el Padre, quien nos lleva por medio de Él y de su sangre preciosa, del perdón de nuestros pecados, nos lleva ante la presencia de Dios.
Esto es una noticia hermosa y maravillosa. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 20 a 22 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y esto lo vimos claramente, ¿verdad? Una representación simbólica cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Consumado es, y fueron sus palabras. Y en Marcos 15:38 dice, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, lo cual simboliza que un nuevo camino fue abierto, que un nuevo camino nos lleva ahora al Padre, nos reconcilia ahora con el Padre Celestial y podemos estar en su presencia, como dice su palabra, irreprensibles, santos y sin mancha. Damos gloria a Dios por este regalo tan perfecto, tan maravilloso y muchas veces incomprensible por nuestra mente humana. Es importante que nosotros nos reconozcamos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre tratará y traerá pensamientos de condenación, de culpa. Dice la palabra que él es acusador y él constantemente nos hará sentir insuficientes e indignos de entrar en la presencia de Dios. Nos hace dudar o nos puede hacer dudar de nuestra salvación. Y si damos cabida a estos pensamientos, nos alejará cada vez más de entrar a la presencia del Padre y hará que nuestra fe mengüe y el fuego de la presencia de Dios vaya apagándose en nuestras vidas. Así que es importante e imperante para nosotros como hijos de Dios reconocernos reconciliados con Él, reconocernos amados por Él, reconocernos perdonados por Él, reconocernos justificados a través de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. Y esto nos lleva al tercer punto, ¿verdad? De lo que nosotros podemos testificar que la sangre preciosa de Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y es que nos ha justificado. La sangre de Cristo nos hace aceptos ante el Padre. Su sangre nos limpia y nos ha limpiado de todo pecado. Nos hace aptos, aprobados. Y a través de Jesús somos vistos justos ante su presencia. Romanos 5, 8, 9 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Qué noticia, mi amado, qué maravillosa. Por eso el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias de salvación
para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesús. ¿Y esto de qué nos habla? ¿Qué nos dice? Que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos adoptados, fuimos injertados en la vid y ha puesto en nuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, que ahora podemos tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Ahora podemos tener una relación íntima, cercana con nuestro Padre, con nuestro Dios. Una relación de amor como padre e hijos, que nos permite abrirle nuestro corazón con sinceridad, con confianza, así como nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Estando en el Getsemaní, pudo abrirle su corazón al Padre, pudo abrir su corazón y decirle, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y en ese nivel de sinceridad, en ese nivel de confianza, en ese nivel de intimidad, nosotros también podemos clamar a Él como Abba Padre y mostrarle nuestro corazón, mostrarle a nuestro Padre lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos, pidiéndole por las peticiones, por lo que causa afán en nuestra vida. Todas nuestras peticiones sean presentadas con acción de gracia, dice su palabra. Y el Dios de paz nos llenará de esa paz y traerá respuesta a nuestra vida conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y en eso nosotros tenemos que estar confiados como hijos, saber que la voluntad de nuestro Padre, que la voluntad de un padre para su hijo es buena, es agradable y es perfecta. En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 6 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento de Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Díganme ustedes si no es maravilloso, si no es hermoso tener un Abba Padre que me ama como a su Hijo y que entiende mi condición imperfecta de humanidad. Pero no solamente lo entiende, sino que su Hijo Jesús nos dice que Él ya venció, que Él ha vencido al mundo y que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. De verdad que esto se merece un gloria a Dios. Gloria a su nombre porque Él es bueno. Amén. Seguimos testificando de la preciosa sangre de Jesús y su sangre, como punto 4, podemos decir que nos santifica. La sangre de Jesús nos santifica continuamente. Una y otra vez somos purificados en Él. Por su sangre nos ha apartado del pecado. Ser santo es ser apartado para Dios. Nos ha apartado del pecado y nos ha acercado al Padre por su sangre, por su sacrificio. Nosotros nacimos de nuevo. Somos
una nueva criatura en Cristo y estamos en un proceso de perfección en Él. Dios conoce nuestras debilidades y, como dije hace unos minutos, su poder se perfecciona en nosotros mediante ellas. Aún nos encontramos en cuerpos corruptibles, de naturaleza imperfecta, pero nosotros reconocemos que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestras imperfecciones, que a pesar de nuestras fallas, podemos venir al Padre, hemos sido reconciliados con Él, podemos venir y cubrirnos en la sangre de Cristo y ser limpiados y santificados cada día para gozar de su presencia, para estar en intimidad con Él. Mas por su sangre somos santificados continuamente y limpiados de toda impureza. Hasta aquel día, el día cuando alcancemos la estatura del varón, de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Cuando estos cuerpos corruptibles sean cambiados por cuerpos incorruptibles, cuando estemos allí gozándonos en su presencia. Filipenses 1:6 nos dice, estando convencido de esto, que el que en ustedes, el que en nosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Continuamente debemos confesar a Dios nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras falencias, reconociendo, como ya lo dije, que Él nos perdona, que somos santificados en su sangre, pero nunca teniendo en vano la sangre de Cristo. Es decir, nunca pecando deliberadamente, creyendo que puedo pecar una y otra vez porque su sangre me limpia. No, porque esto nos haría caer en ese pecado deliberado, en ese pecado de tomar por inmunda la sangre del sacrificio de Cristo. Y dice la palabra de Dios en Hebreo 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de la gracia? Que Dios nos cuide, que Dios nos guarde de caer en esta situación en nuestras vidas. Entendemos que somos pecadores, entendemos y dice la palabra de Dios que si dijésemos que no hubiese pecado o que no hay pecado en nosotros, estaremos mintiendo porque pecadores somos, pero por su amor, por su gracia, por su sangre, somos cubiertos, santificados, limpiados de ese pecado. Y por eso es una decisión diaria y una decisión continua de nosotros permanecer apartados para Dios, santificados para Él y pidiendo continuamente en nuestras oraciones que su sangre nos limpie de todo pecado. Amén. Y bueno, mis amados, para cerrar, el último punto que nosotros damos testimonios como hijos de Dios de lo que la sangre de Cristo ha hecho en nosotros es que su sangre ya nos ha dado la victoria y nos ha hecho vencedores en Cristo Jesús. Y dice la palabra, luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo,
porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ellos los han vencido, es decir, Dios nos ha dado la victoria por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida para evitar la muerte. Quiere decir que nosotros hemos vencido, que en Cristo ya nosotros tenemos la victoria. En Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Ok? Y a través del testimonio, a través de que cada vez nosotros testificamos lo que la poderosa, hermosa, preciosa y maravillosa sangre de Cristo, que representa su sacrificio, que representa su entrega, que representa su muerte en la cruz, hizo por nosotros, el enemigo sabe que está vencido. El enemigo no tiene poder ni tiene autoridad. Cuando hablamos de lo que ha hecho la sangre de Cristo y lo declaramos con nuestra boca, le recordamos al enemigo que está vencido, que no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas, como bien ya lo dije. Así que cuando viene el ataque de Satanás, nosotros, como hijos de Dios, nos levantamos en el poder y la autoridad de Cristo para declarar lo que ha hecho por nosotros, para declarar el poder de Dios y que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario, que nos perdonó, que nos apartó para Él, que nos justificó y que somos sus hijos, que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así que mi hermano, esta es una palabra hermosa, una palabra maravillosa que hoy tiene que traer refrigerio a nuestra vida, que hoy tiene que recordarnos que frente a todo ataque, que frente a todo aquello que el enemigo quiera traer sobre nosotros, nosotros nos podemos levantar en el nombre de Cristo y recordarle que fue vencido en la cruz del Calvario y que somos hijos de Dios cubiertos por su sangre. La preciosa sangre de Cristo es invaluable. Hay poder en su sangre. Hay poder en el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. Y hoy podemos gritar, podemos declarar que Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, sino que la muerte venció, sino que a la muerte venció y está vivo. Nuestro Dios, nuestro Redentor vive y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Así que damos gracias. Yo quiero que me acompañes en este tiempo a decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tu gracia, por tu favor y misericordia. Gracias por entregar a tu Hijo en sustitución de mí. Gracias porque, como dice aquella canción, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado clavado en esa cruz. Gracias, Jesús. Gracias porque dice tu palabra que por tus llagas nosotros somos sanos, nosotros somos curados. Gracias porque por tu sangre nosotros somos perdonados, somos redimidos, somos restaurados, somos santificados en ti. Gracias. Gracias por darnos una nueva vida, por hacernos un nuevo hombre, una nueva mujer, por acercarnos al Padre y por permitirnos tener esa intimidad, esa confianza con nuestro Padre Celestial, de poder sentir su amor, de poder saber que soy su hija, que soy su hijo y que puedo abrirle mi corazón. Gracias, gracias, porque grande y maravillosas son tus obras.
Te amamos, Dios. Te amamos y bendecimos y damos gloria y honra a tu nombre en este tiempo. Bueno, mis hermanos, yo espero que este mensaje sea de bendición y de edificación para sus vidas, así como lo es para la mía. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que podamos seguir testificando a todos los que nos rodean estas buenas nuevas de salvación, estas buenas noticias que tú y yo tenemos como un tesoro para nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén.